Hoy vamos a meternos en un tema, fascinante, güey. La verdad, poco discutido. Esas experiencias raras, quizá inexplicables, que viven los arqueólogos en campo. Exacto, esas historias que pues normalmente se queden en la sobremesa, ¿no? Entre colegas. Sí, y lo interesante es justo esa tensión que se crea. Por un lado, la arqueología, tan rigurosa, basada en lo material, en la evidencia. Y por otro, estas vivencias súper personales, intensas, que a veces son hasta colectivas y que como que no cuadran fácil con el método científico, ¿verdad? Tenemos como base una charla sobre un libro que justo recopila estos relatos. Son de arqueólogos de aquí, de México y de otros lados. Queremos entender un poco más estas narrativas, ¿no? Que chocan con lo tangible. ¿Qué pasa cuando la ciencia se topa con, pues, con lo inexplicable? Ok, vamos a desmenuzar esto. Pues fíjate que lo primero que salta del material es que estas experiencias son mucho más comunes de lo que uno pensaría. Ah, sí. Sí, pero seguido se callan. O sea, por miedo al ridículo académico, ¿sabes? No es que sean inventos, pero sí se documentan poco, digamos, formalmente. Claro. Hay una anécdota que, híjole, sí impacta. Es de la arqueóloga Amelia Pérez Trujillo, allá en Saxmarca, en Perú. Ajá, Cuenta que estaban acampando, ella y su esposo, y que la carpa donde dormían ajá. la movieron físicamente, con ellos adentro, y la sacaron de una estructura antigua, en la noche. No manches. Imagínate el susto. O sea, como si algo los hubiera arrastrado. Exacto. Pero ahí no quedó la cosa, ¿eh? ¿Hubo más? Sí, días después estaban usando un teodolito, este aparato para medir ángulos, ¿no? Sí, sí, de precisión. Y ya con el aparato. Quitabas el ojo y nada. A simple vista, no estaba. Y aparentemente los estuvo observando los 10 días que estuvieron ahí. Vaya, eso está intenso. Y fíjate que eso conecta mucho con una idea que se repite en varias historias, la del guardián del sitio. Ajá, como alguien que cuide el lugar. Exacto. Una presencia que protege el espacio sagrado. De hecho, Amelia menciona que sintieron como que habían transgredido algo al poner la carpa ahí adentro, ¿no? Claro, como que invadieron. Entonces, esta figura podría ser, desde esa visión, pues, eso, una presencia vigilante, una llamada de atención, quizá. Pero, a ver, ¿esto es algo que todos sienten o es más selectivo? Pienso en otra historia, la de Joel Santos en un exconvento, aquí en Morelia. Mm, Él cuenta que se mantuvo súper escéptico, que él no sintió nada raro, pero sí vio, fue testigo directo, de cómo sus compañeros sí estaban teniendo reacciones muy, muy intensas y eran compartidas. Eso está interesante. Plantea la pregunta sobre la percepción, ¿no? O la sensibilidad individual que menciona Joel. Él no lo vive, pero lo ven otros. Exacto, ¿cómo manejas eso? Y bueno, también entra el contexto cultural. Se menciona que en América Latina, chance a diferencia de Europa, lo mágico, lo espiritual está como más integrado a la vida diaria. Como parte de la realidad. Sí, no es algo totalmente aparte. El realismo mágico, lo real maravilloso, estas vivencias como que encajan mejor en ese marco. Además dicen que llegó un arqueólogo muy respetado, Guillermo Pérez Castro, y él como que validó la rareza, ¿no? Y eso hasta cambió un poco la percepción del propio Joelo. Y hay más casos, ¿verdad? Se menciona rápido a Luis Alberto Martos en Hormiguero, allá en Campeche. Ah, sí, lo del Yunzil. Eso, una pesadilla que tuvieron varios del equipo como compartida, y la ligaban a este espíritu guardián del monte, el Yunzil, de la tradición maya. Y la sensación general era que el malestar venía porque no habían pedido permiso para trabajar ahí. Otra vez el tema del permiso. Exacto. Si conectamos los puntos, parece haber un patrón, ¿no? No son solo anécdotas aisladas de un lugar. El libro junta historias de México, Perú, El Salvador, Argentina, y desde los años 50. O sea, no es algo nuevo. Para nada. Y el hilo conductor parece ser ese, la importancia del respeto, de pedir permiso a las entidades o fuerzas que se cree que habitan esos lugares. Y las ofrendas, ¿no? Comida, alcohol, tabaco. Justo, se ven como una forma de interactuar, de mostrar respeto y muchas veces como la solución para calmar esas situaciones raras o tensas. Como dice Amelia, es una tradición ancestral pedir permiso a la Pachamama, a los espíritus del lugar. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Tenemos científicos, gente entrenada para analizar lo tangible, lo medible, enfrentándose a cosas que se les escapan.
Sí, fenómenos que no entran fácil en su metodología. Incluso se dice que para muchos, contar estas historias en el libro fue como liberador, una catarsis. Pues sí, y la reflexión final que propone la fuente es esa, la necesidad de tener apertura y respeto. Respeto por los sitios, claro, pero también por las creencias locales, que a menudo incluyen a estos seres, ¿no? Los aluches en Yucatán, que cuidan las ruinas, o los chaneques en otras zonas. Exacto. Y respeto también por las experiencias de los colegas, aunque no se puedan probar con aparatos. Porque, como dicen, negar algo solo porque no lo hemos vivido personalmente. Es como decir que la aurora boreal no existe si nunca la has visto. Justo eso. Es un llamado a no descartar de entrada lo que no comprendemos del todo. Y te deja pensando, ¿no? Más allá de la arqueología. ¿Qué tan seguido pasará esto en otras profesiones? Medicina, ingeniería, física. Disciplinas basadas en lógica, en evidencia. ¿Se toparán con cosas así? Buena pregunta. Y si pasa, ¿qué destino tienen esas historias incómodas? Tenemos testimonios, de arqueólogos que cuentan de encuentros extraños, sensaciones así inexplicables. Cosas que pasaron en lugares con muchísima historia y que, pues, desafían un poco la lógica científica. Sí, Vamos a explorar justo esa línea delgada, ¿no? Entre lo académico, lo riguroso y esas experiencias personales que, híjole, rozan lo inexplicable. y que a menudo solo se cuentan bajito, ¿verdad? Justo. ¿Qué pasa cuando el pasado parece como que susurra? O a veces hasta grita. Esa es la idea. Queremos como desmenuzar algunas de estas historias medio tenebrosas. Ver por qué siguen ahí, qué nos dicen de cómo nos relacionamos con estos lugares tan antiguos, donde el pasado, pues, parece que vibra de formas raras. Sí, vamos a indagar qué onda cuando la investigación se topa con cosas que los datos duros, pues, nomás no pueden explicar del todo. Esas historias que, como dices, se platican casi en secreto. Bueno, arranquemos en la selva maya. Hay un arqueólogo, Luis Alberto Martos López, que contó sus experiencias en un campamento súper remoto allá en Hormiguero, Campeche. Él y su equipo, imagínate, noche tras noche, oían pasos. Pasos alrededor de donde dormían. Uf, describe pisadas muy claras, persistentes, sobre la hojarasca seca, justo afuera. Y no eran animales, o al menos no los que conocían. Además, este arqueólogo, Martos López, tenía pesadillas recurrentes. Veía una silueta oscura, como amenazante. ¡Qué fuerte! Y lo más curioso es que otros del equipo, gente que acababa de llegar y no sabían nada de esto, empezaban a experimentar lo mismo. Incluso un colega súper escéptico acabó sintiendo miedo. Órale. ¿Y hubo alguna explicación? Digo, más allá del susto colectivo o algo así. Pues mira, los trabajadores mayas de la zona tenían su propia interpretación. Lo atribuyeron al Yunzil. El Yumsel. Sí, en su visión del mundo. Es como el guardián del monte. Y pensaban que Chance estaba molesto por la presencia de ellos por no haber pedido permiso, digamos, de forma ritual. Y la solución que propusieron no fue nada científica, claro. Hicieron ofrendas, rezos mayas tradicionales para calmar esta entidad. ¿Y funcionó? Lo más sorprendente, según cuentan, es que sí, los fenómenos pararon por completo después de los rituales. Y híjole. Esto va a abrir preguntas bien interesantes, ¿no? Sobre cómo diferentes culturas ven y manejan estas, energías o presencias que perciben en ciertos lugares. Totalmente. Y esta conexión entre lo raro y las prácticas antiguas no es solo de la selva, ¿verdad? Si nos vamos lejísimos hasta los Andes, encontramos cosas parecidas. Pienso en el volcán Yuyayaco, allá en Argentina. Es el sitio arqueológico más alto del mundo. Justo ahí, el arqueólogo Cristian Vitri di Velo cuenta una anécdota con un equipo de topógrafos. Estaban haciendo su chamba ahí, en ese ambiente tan extremo. Y de repente, ¡pum!, abandonaron todo. Se fueron. ¿Así nomás? ¿Pero qué pasó? Digo, están aisladísimos a kilómetros de cualquier pueblo. ¿Qué pudo asustarlos tanto? Pues según el relato, uno de ellos dijo que vio algo en la noche. Una aparición. ¿Una aparición? Sí. Una mujer andina, anciana, y que les dio una advertencia muy clara. Que se fueran de ahí ya o no iban a salir vivos. No manches. Imagínate. Esa visión en ese lugar tan aislado, a esa altitud, pues fue suficiente. Decidieron irse. ¡Qué impactante! Y como que conecta con esa idea que a veces se oye en arqueología de alta montaña, ¿no? Exacto. Se repite mucho esa noción de pedir permiso.
Pedirle permiso a la montaña, a la tierra. Christian Vitry menciona la corpachada. Es un ritual andino de darle algo a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿sabes? Hacer ofrendas. Y aunque la ciencia busca explicaciones materiales, pues estas prácticas muestran un reconocimiento cultural muy profundo de que hay lugares con una presencia, una energía que pide respeto, algo que va más allá del puro dato arqueológico. Claro. Y estas experiencias no solo son cosas que se ven o se oyen afuera. También hay historias de sueños, sueños muy perturbadores que se sienten súper reales. Paco Mendiola describe algo que aquí en México conocemos bien, subirse el muerto. Sí, sí. Él cuenta un sueño que empieza como algo erótico, con una presencia femenina, pero que de volada se vuelve terrorífico. Siente que un hombre, con aliento aguardiente, lo está aplastando, inmovilizándolo, que no lo deja respirar. Uf, la clásica parálisis del sueño. Exacto, pero cargada con todo ese simbolismo cultural y vivida con una angustia real, casi física. Estos sueños raros en sitios arqueológicos también son parte de todo este abanico de experiencias límite. Entonces, al final, ¿qué sacamos de todo esto? No son nomás cuentos de espantos, ¿o sí? Parecen reflejar esa parte humana, a veces inexplicable, de cómo interactuamos con lugares donde el pasado, pues, pesa mucho, se siente. Sí, creo que muestran una tensión básica. Por un lado, tenemos la necesidad científica de explicar todo racionalmente, ¿no? Con datos, con pruebas. Pero por otro lado, está la experiencia humana directa de lo misterioso, de eso que como que se nos escapa de las categorías. Estos relatos nos ponen frente a los límites de lo que entendemos hoy. Nos dejan pensando, ¿qué ecos del pasado de verdad resuenan en esos lugares antiguos? Más allá de lo que podemos desenterrar y medir. Exacto. Y si descartamos de plano estas vivencias como no científicas, ¿qué nos podríamos estar perdiendo? ¿Qué perspectivas sobre nuestra conexión con el pasado, con esos paisajes llenos de memoria? Quizás el verdadero tesoro, digamos, no siempre es algo que se puede tocar, ¿no?